días de nuevo. Tengo el honor de presentar a Leonor Rams Ramos. Ella es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y ejerce también el cargo de delegada de protección de datos en la misma universidad. Y bueno, cuenta con numerosos artículos y libros publicados en materia de protección de datos y acceso a la información. Y hoy nos va a hablar de la protección de datos en la tramitación por las administraciones locales de los procedimientos para comprobar la existencia de infracciones normativas y para la lucha contra la corrupción. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Lo primero decir que estoy encantada y muy agradecida por esta invitación al INAP para poder participar en foros en los que creo que se puede avanzar mucho respecto de lo que es la aplicación práctica de normas que a veces se las traen y que son un poquito complicadas. Por eso agradezco al INAP que me haya invitado y también al profesor Marcos Almeida, que fue el quien hizo expresamente esa invitación. Y bueno, mi idea es hablar aquí evidentemente del tema que me trae, que es la protección de datos dentro de ese ámbito de la tramitación de los procedimientos que se van a dar dentro de los sistemas internos de información en las entidades locales. Pero claro, no se puede hablar en abstracto de esa protección de datos porque la perspectiva de la protección de datos a día de hoy implica pensar en cómo se van a proteger esos datos desde antes de la implementación de los canales, de los sistemas o de los propios procedimientos. Entonces hablaré, por supuesto, de cómo se tratan los datos y se protegen los datos personales en el propio procedimiento, pero me parece que no puede ir desligado de lo que es el diseño del procedimiento, porque la normativa de protección de datos de lo que nos habla es de proteger los datos desde el diseño y por defecto para proteger los datos personales pues de los sujetos afectados. Entonces me van a permitir que haga una pequeñísima introducción sobre cosas que me parecen relevantes de protección de datos, porque bueno, pues seguro que están todos muy familiarizados con la materia, porque pues no nos queda otra en la administración pública, pero sí que creo que hay cuestiones que son interesantes a tener en cuenta respecto de la normativa general, porque también pues, ha cambiado en los últimos años y estamos en una especie de evolución muy rápida de lo que es la protección de datos, pues como todo, ¿no? Con lo que tiene que ver con sistemas tecnológicos. Así está ocurriendo. Y además porque nos encontramos con bastantes paralelismos entre lo que es la regulación de la protección de datos y la regulación que nos hace la Ley 2/2023 de protección a los denunciantes o alertantes o informantes. Yo hago el pequeño paréntesis, yo hablo de denunciantes porque me parece que si no es muy complicado y además como la propia ley lo hace, que se le escapa varias veces en la exposición de motivos y en el artículo 4 habla de denunciantes, pues creo que se puede hablar así y así sabemos muy bien mejor a quién nos estamos refiriendo. Bueno, pues como decía, hay claros paralelismos entre la regulación de esa protección a los denunciantes que hace la ley con lo que es la normativa de protección de datos. Afortunadamente, probablemente porque bueno, pues el propio legislador, el europeo, cuando hace la directiva que se transpone con esta ley, pues está pensando en una aplicación pues, de la normativa de protección de datos, porque no es otra cosa que proteger los datos de los denunciantes, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues vamos a partir de hacer esa pequeña reflexión al hilo de lo que es la protección de datos, veremos un poco qué implica pues, esa protección de datos desde el diseño y por defecto, y luego ya iré a cuestiones concretas que me parece que son importantes reflejar en lo que es la propia pues, instauración del procedimiento, regulación del procedimiento y su gestión y tramitación. Siempre abierta, por supuesto, pues, a todas las preguntas que me quieran formular. Creo que el formato está siendo más de preguntas al final, pero bueno, si hay algo que no se entiende, por favor, pues siéntanse con la libertad de interrumpirme y si no, pues al final abrimos el diálogo que sea necesario. Bueno, pues lo primero que a mí me gusta señalar cuando hablamos de protección de datos es que detrás de los datos están las personas. La legislación de protección de datos no pretende proteger los datos como el bien jurídico, como la finalidad, sino que pretende proteger a las personas titulares de esos datos.
Y aquí nos vamos a encontrar con que tenemos varias personas o varios tipos de personas que se van a ver afectados cuando hablamos de estos sistemas internos de denuncias o este procedimiento. De un lado, evidentemente, la persona que centra la regulación, que es ese denunciante, alertante, informador, cuya identidad se trata de proteger. Identidad, datos personales son los que identifican o hacen identificable a la persona, con lo cual, pues evidentemente vamos a tener que proteger los datos personales de aquellas personas físicas que hagan esas denuncias. Evidentemente, si son denuncias anónimas, pues nos encontraremos menos este problema, pero no siempre, porque datos personales identifican o hacen identificable a la persona. Y muchas veces nos va a ocurrir que esas denuncias, por muy anónimas que sean, nos permiten saber quién es el denunciante. Porque en entornos pequeños, pues ya se sabe quién se relaciona con quién o quién tiene acceso a determinada información. O incluso si vamos más allá, pues podemos saber que según el ordenador que haya utilizado, la IP que haya utilizado, eso va a ser más o menos anónimo en función de que queramos más o menos saber quién es la persona. Con lo cual, pues tenemos que tener cuidado que incluso haciéndose denuncias a priori anónimas, puede que contengan datos personales del denunciante porque permitan identificarle. Pero no es la única persona que nos va a aparecer aquí y cuyos datos personales tenemos que proteger. Evidentemente, esas denuncias van a afectar a personas que sean los denunciados, ¿no? O los presuntos responsables de aquellas infracciones que se están comunicando y cuyos datos personales también hay que proteger. La ley nos habla de su derecho a la presunción de inocencia y a una serie de cuestiones, pero por supuesto que sus datos personales también tienen que ser protegidos porque todo el sistema se basa en que se aplique la normativa de protección de datos de carácter personal. Pero además nos pueden aparecer más personas, pueden aparecer colegas, pueden aparecer testigos, se pueden referir unos hechos de una manera muy amplia en las que, digamos, coloquialmente tiramos a todos los lados, con lo cual nos van a aparecer personas de todo tipo, todos ellos, personas físicas, en una situación de cierta vulnerabilidad, puesto que es cierto que se trata de proteger al denunciante, pero eso coloca de alguna manera en una cierta situación de vulnerabilidad a los denunciados o a los afectados, que no saben quién es la persona, o sí lo saben muchas veces, pero formalmente no van a saber quién es ese denunciante, pero pues les coloca en una situación de tener que defenderse, en definitiva, ¿no? Por mucha presunción de inocencia que garantice el sistema, pues no es plato de gusto encontrarse en la situación de ser denunciado por unos hechos, los que sean, ¿no? Veraces, no veraces, ilícitos, no ilícitos, lo que sea. Entonces, pues lo importante que tenemos que reflejar cuando hablamos de la normativa de protección de datos es que, como decía, no se trata de proteger esos datos, esa identificación por el mero hecho de identificarlo, sino que la normativa de protección de datos los protege como una finalidad de proteger los derechos y libertades de las personas. El derecho a la protección de datos, que se reconoce en nuestra Constitución a partir del 18.4, ya lo sabemos, pues partía de esa idea más cerrada de la protección frente a la informática de los derechos de honor, intimidad y propia imagen. A partir del año 2000 ya tenemos las sentencias 290-292 que ya reconocen, pues además en aplicación de ese derecho comunitario, que estamos ante un derecho fundamental, un derecho autónomo, pero no deja de ser un derecho instrumental. No protegemos los datos personales de estas personas por proteger los datos, sino los protegemos para evitar que se lesionen sus derechos y libertades fundamentales, que en el fondo es lo mismo que persigue esta normativa, ¿no? No protegemos la identidad de los alertantes porque sí, sino lo protegemos para evitar las posibles represalias que en sus derechos y libertades pues, puedan sufrir estas personas. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo podemos hacer para que en ese tratamiento de los datos se minimice el riesgo de sufrir consecuencias en los derechos y libertades de las personas? Bueno, pues aquí en la normativa de protección de datos sabemos, seguro que lo saben todos, pero permítanme que se lo recuerde, ha dado un cambio de perspectiva
o de panorama. Ya no hablamos de un cumplimiento formal, de una serie de obligaciones, de yo tengo un fichero, lo doy de alta a la Agencia de Protección de Datos, etcétera, sino que se pone la perspectiva en la responsabilidad proactiva. Se pone la perspectiva en identificar los riesgos para los derechos de las personas y minimizarlos a través de unas medidas. Y se pone la perspectiva en asegurarse de que el responsable, aquel que va a tratar la información, se ha asegurado muy mucho de que tiene una base legal para tratar los datos, es decir, tratan los datos legalmente, se ha asegurado de que los mecanismos que dispone, organizativos, jurídicos, minimizan los riesgos para los derechos y libertades de las personas, y se ha asegurado de que además lo hace con lealtad, es decir, para los fines, utiliza los datos para los fines que ha dicho que va a utilizar, y con la mayor transparencia posible, es decir, da información clara, porque le obliga el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, y ahora la Ley 2/2023, en el ámbito que nos movemos, le obliga a dar información sobre de qué manera, cómo se van a tratar esos datos, ¿vale? Esta minimización de los riesgos o esta aplicación de medidas que vamos a ver ahora, organizativas, técnicas, muchas veces no se nos dice cuáles son, no lo sabemos. Esa es quizá además una de las críticas que se le puede hacer a la ley, ¿no? Es decir, es excesivamente formalista, nos dice usted garantice la confidencialidad, usted garantice que nadie acceda a los datos, usted garantice que se destruya la información. ¿Cómo? Se lo tiene que imaginar y lo tiene que implementar. Pero es que eso es lo que hace ahora la normativa de protección de datos. Cuando en los artículos 24 y 25 del Reglamento General de Protección de Datos nos hablan de la responsabilidad del responsable y de la responsabilidad proactiva, nos dice, teniendo en cuenta las circunstancias, el entorno, el desarrollo de la técnica, el contexto, lo que va a tratar, usted, entidad, diseñe los mecanismos para que los datos personales estén protegidos y corran los menos riesgos posibles. Y además piense en esa configuración de protección desde el diseño, es decir, antes de tratar los datos, y por defecto, es decir, con medidas de seguridad adecuadas para que no se produzcan brechas de seguridad o vulneraciones que no sean deseadas. Es decir, ya no se nos está diciendo cómo tiene que ser el procedimiento o cómo tiene que ser el sistema o cómo se tiene que proteger los datos. Nos dice, usted búsquese cómo protegerlos, que cumpla con estas medidas y además documentémelo, que esa es otra. No solo los proteja, sino además sea capaz de demostrar que lo ha protegido. Este cambio de perspectiva que implica la protección de datos, pues tiene su punto negativo y su punto positivo. Su punto negativo es que nos deja pues muy desprotegidos en algunos casos porque tenemos que imaginar esas medidas. Cuando nos encontramos a un nuevo tratamiento, como es este que nos propone la ley, y además pues no tenemos ni una autoridad que nos diga lo que sí está bien, lo que está mal, porque la autoridad todavía no existe, no tenemos ninguna otra guía, no hay un reglamento, etcétera, pues nos deja en una posición muy expuesta. Pero por otro lado vamos a intentar verle el lado positivo. No nos constriñe a tener que diseñar un procedimiento de una manera estricta, sino que nos permite pues un cierto margen para poder decidir cómo queremos proteger esos datos. También hay que tener en cuenta que esos canales de denuncia no son los mismos en entidades públicas que en entidades privadas, no son los mismos para dentro de las entidades locales, por ejemplo, grandes ayuntamientos que pequeños ayuntamientos, con lo cual, bueno, pues nos ahorramos ese paso de decir es que esto no es aplicable a mi sistema, es que yo aquí no tengo para poder hacer esto. Bueno, pues vamos a ver lo que son las desventajas de una regulación para todos como una ventaja de esa responsabilidad proactiva en el sentido de podemos ser creativos a la hora de buscar soluciones. ¿Que nos deja un poquito vendidos a veces? Bueno, sí, pero bueno, aquí ya voy a dar una lanza en favor de los delegados de protección de datos, que aquí estamos no como pepitos grillos para fastidiar, sino para asesorar, ayudar y decir, oye, pues por aquí se va bien, por aquí no se va bien, vamos a ver cómo lo podemos articular, ¿vale? Bueno,
Pues vamos a ver, hecha esta pequeña introducción, si les parece, pues cómo la Ley 2/2023 nos va desgranando los distintos requisitos que tenemos que cumplir y cómo podemos proteger los datos personales al hilo de esto. Y como decía, están muy unidos porque en realidad el objeto de la norma coincide con la protección de datos. La ley alude a esta protección de los datos personales con una doble perspectiva. Por un lado, como propio objeto de la norma. O sea, la finalidad de la norma es proteger la identidad, luego los datos personales de esas personas que sean alertantes. Y luego además nos dice que tienen que ser mediante tratamientos, mecanismos, canales internos de información, canales de denuncia, que en todo caso deben respetar la normativa de protección de datos. Y es decir que, aunque la ley es criticable en muchos de sus aspectos, seguro que aquí en este día de ayer y en el día de hoy salen muchos aspectos que pues no acabamos de entender o no acabamos de ver bien. Para mí es una alegría que una norma jurídica, probablemente también porque viene de una directiva europea, pero se preocupe tanto por la normativa de protección de datos. Porque tenemos un montón de normas que tenemos que aplicar y que ya sabemos que la protección de datos ni la mencionan. Con lo cual tenemos que aludir a unas bases de legitimación que básicamente no las tenemos que inventar. Porque o la norma no dice nada o a veces en un acto de gran generosidad tenemos una disposición adicional que dice esta norma se dicta al amparo de lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, ¿no? Diciendo, bueno, no hay nada más. Aquí sí, aquí nos encontramos un entronque extraordinario con la normativa de protección de datos. Porque la propia ley nos dice, primero, habla muchísimo de ello en la exposición de motivos, segundo, le dedica un título específico que es el título 6, pero a lo largo de todo el articulado nos vamos encontrando referencias constantes a que esa confidencialidad, a que ese tratamiento de datos se tiene que hacer conforme a la normativa de protección de datos. Entonces, yo creo que esa es una perspectiva positiva, sin perjuicio de que muchas veces nos diga que hay que proteger los datos y no nos diga cómo. Pero bueno, volvemos a esa idea que decía de la responsabilidad proactiva y de esas oportunidades que nos da. Entonces, esta protección de datos la tendremos que hacer buscando, lo primero, que ese tratamiento de los datos que va a implicar el procedimiento sea legal. ¿Y qué quiere decir que el tratamiento sea legal? Pues que cumpla básicamente con los principios del tratamiento que nos dice el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos y que tenga una base de legitimación adecuada. Lo primero que nos dice el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos es que todo tratamiento de datos debe cumplir con la licitud, la lealtad y la transparencia. Es decir, tiene que tener una base legal que permita ese tratamiento de datos, se tiene que hacer con lealtad, es decir, la finalidad tiene que ser la de respetar esa base de legitimación y con transparencia, es decir, hay que informar sobre cómo, de qué manera, dónde se van a tratar los datos personales a aquellas personas que puedan estar afectadas. Después nos habla de otros principios que vamos a ir desgranando un poquito al hilo de la regulación y de cómo tenemos que cumplir con estas previsiones en el procedimiento, porque se nos habla de principio de finalidad, es decir, la finalidad tiene que ser pues, la propia que nos establezca la ley, principio de minimización en cuanto a que sean los datos pertinentes, necesarios y limitados a lo imprescindible, exactitud, que sean exactos, con medidas de confidencialidad e integridad, es decir, medidas de seguridad, etc. Entonces, todo esto un plazo de conservación limitado. Centrándonos en lo primero, es decir, cómo garantizamos que el tratamiento de datos que vamos a hacer en ese procedimiento sea legal, pues ya la ley nos da la respuesta. La base de legitimación es la propia ley. Es curioso, como en otros casos, como decía, leyes y determinadas normas ni se preocupan por hablar de esto, esta nos insiste por arriba, por debajo, por delante, por detrás, en la base de legitimación. Y nos habla que la base de legitimación es la legal, el cumplimiento de una obligación legal. ¿Y qué obligación legal? Pues la que viene en la Ley 2/2023, como transposición de la Directiva Europea. De hecho, esto no solo se menciona en el artículo 30 de la ley, sino que además se retroalimenta
porque se modifica con una disposición final, la séptima, creo recordar, la normativa de protección de datos, la Ley Orgánica 3/2018, que en su artículo 24 dice que será lícito el tratamiento de los datos personales en este procedimiento que nos ocupa a nosotros con respecto a la normativa de protección de datos y según lo que nos dice la Ley 2023. Es decir, es un tú la llevas, yo voy para ti, tú vienes para mí, pero lo tenemos aquí agarradito. Como entidades locales, entidades que están obligadas a tener un canal interno de denuncias, un sistema de información interno, esa base de legitimaciones, la ley me obliga a tener este canal, luego yo puedo tratar los datos personales porque la ley me obliga a ello. Sí que es cierto que ese artículo 30 habla más aspectos y habla de una legitimación basada en el interés general, pero esta se refiere a los casos en los que se hacen revelaciones públicas o a los casos en los que se trata de entidades que no tienen la obligación de tener canales de denuncia. Entonces hay que buscar otra base de legitimación. Pero a nosotros lo que nos interesa es que es la ley. Es decir, no hace falta en ningún momento pedir consentimiento para tratar los datos personales de las personas que denuncian, ni de las personas que se vean afectadas. Y esto es importante porque a veces tenemos la duda, ¿no?, a la hora del diseño de los procedimientos, de lo de pongo la casilla, que clique en la casilla o que no clique en la casilla. Bueno, pues aquí no hay consentimiento que valga. Hombre, va de suyo que cuando estamos hablando de procedimientos administrativos iniciados a solicitud de interesado, el interesado cuando da sus datos personales está haciendo un acto de aquiescencia, ¿no? Está diciendo, vale, yo estoy dando voluntariamente mis datos personales para que se produzca la magia del procedimiento administrativo, ¿no? Evidentemente, pero no hace falta pedir el consentimiento. Puede estar bien, por aquello de curarnos en salud, poner, como hay que poner la cláusula, porque habrá que poner la transparencia, poner una cláusula de he leído la cláusula, ¿no?, de he leído cómo se van a tratar los datos personales, pero no consiento, ¿no? Una cosa es he leído y lo conozco y otra cosa es consiento. No hay consentimiento aquí, ¿vale? No hace falta, no se pide, no es necesario. Y esto tiene además unas consecuencias, el hecho de que la base de legitimación sea la base legal, ¿no?, de la propia ley. Y es que cuando los interesados vayan a ejercer los derechos que la normativa de protección de datos les reconoce para proteger sus datos personales, acceso, rectificación, supresión, oposición, etcétera, etcétera, en algunos casos se ven limitados. No son derechos que se puedan dar en todo caso. Es decir, por ejemplo, el derecho de oposición está muy limitado cuando la base de legitimación es la ley. Por poner el ejemplo que le pongo siempre a mis estudiantes, pues claro, si resulta que a mí me van a poner una multa, no puedo yo ejercer mi derecho de oposición o mi derecho de supresión de datos y decir, oye, no, suprímeme los datos o no me pongo al tratamiento, ¿no?, diciendo sí, claro, te vamos a poner la multa sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente aquí cuando es la ley la que establece que hay que tratar los datos personales, pues evidentemente esos derechos se ven más limitados. Hay que pensar aquí, como decía, afectados o interesados va a ser no solo el alertante, sino el resto de personas que nos puedan aparecer a lo largo del camino del procedimiento, bien sea en la denuncia o bien sea a través de la investigación que se pueda llevar a cabo. Y todos los datos personales de todas estas personas tienen que estar protegidas. Por eso es muy importante que en ese momento de entrada que se establezca como inicio del procedimiento, como acceso al canal, etcétera, se dé la información sobre cómo se van a tratar los datos personales. Principio de transparencia que mencionaba antes y que la propia ley lo menciona también en el artículo 31 y nos dice que hay que dar toda la información relativa a quién es el responsable, y ahora iré a eso porque la ley la lía parda con el responsable del tratamiento, es muy divertido, para mí, pero vamos, tiene su aquel, pues cuál es la finalidad. Evidentemente habrá que limitar el objeto y el ámbito, ¿no?, de para qué es ese canal y que no sea un canal general, ¿no? Cuánto tiempo se van a conservar los datos, cuáles son los derechos, etcétera. Todas estas cuestiones
tienen que estar reflejadas en esa información que el Reglamento General de Protección de Datos obliga a los responsables que den y que nos concreta el artículo 31, es decir, que cuando se va a introducir los datos en ese canal de denuncias se tenga que saber, pero también las personas que puedan verse afectadas tengan un lugar para poder saber cómo se está tratando sus datos personales. Volveré sobre ello al hablar de cosas más prácticas, pero ya lo adelanto. Es posible que utilicemos el registro de actividades de tratamiento pues como una información de segunda capa, pero sí que tenemos que tener en algún sitio pues un clausulado claro, inequívoco, no como nos dice la Agencia de Protección de Datos, que tiene que ser, porque así nos lo obliga el Reglamento Europeo, ¿no?, respecto de los parámetros básicos de la finalidad, de la base de legitimación, del ejercicio de derechos, de las comunicaciones de datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, una pega o un problema, y no van a ser todo cosas de alabanza a la ley, una pega que le veo yo a esto, que por un lado dices, qué bien, no tengo que pedir consentimiento, no me veo en problemas, es para qué es la legitimación. Y ese es un aspecto que veo yo que es un poquito problemático en el diseño de estos procedimientos. Y es para qué los vamos a utilizar. Y entronco además aquí con la idea del principio de finalidad, para qué vamos a tratar los datos. Sabemos que la ley nos dice que hay una serie de infracciones que tienen que ver con el derecho comunitario, del derecho de la Unión Europea, pero que también se pueden ampliar al derecho nacional, que son comunicables por este canal de denuncias y que hacen que se vaya a tener esa protección del denunciante. Pero también la ley lo que dice es que hay una posibilidad de que este procedimiento o esta vía de acceso se amplíe a más cuestiones. Lo que pasa es que a lo mejor ahí la protección no es la misma. Y claro, ahí cabe que nos preguntemos, ¿y la legitimación es la misma? O sea, si a mí me están alertando o informando sobre infracciones que sean el objeto, ¿no?, de lo que es la norma, el ámbito objetivo de aplicación de la norma, con la dificultad que esto entraña y que seguro ya pues, les han hablado de esto, ¿qué pasa si yo diseño el canal como una vía de acceso más amplia, ¿no? Porque digamos que ahora es un poco la tendencia, el decir, bueno, si tenemos 13 vías de acceso, de denuncias, de quejas, de reclamaciones, de antifraude, de lo que sea, ¿no?, pues vamos a unificar los canales y vamos a darlos como una sola entrada. Pero nos tenemos que asegurar de que tenemos una base de legitimación adecuada para el tratamiento de todos esos datos personales. Con lo cual habrá que asegurarse que si ese canal o ese procedimiento no solo se refiere al estricto ámbito objetivo de la norma, tendremos que reflejarlo y ver cuáles son las medidas, las causas legitimadoras o la base de legitimación. No sé si se me está entendiendo esta idea. Bueno, porque me parece específica, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Por eso es tan importante, por eso decía, no puedo hablar solo del procedimiento, tengo que hablar de vamos a implementarlo, ¿no? Porque es desde el diseño, es desde antes cuando tenemos que pensar, bueno, ¿para qué vamos a utilizar este canal? ¿Lo vamos a utilizar solo para esto? Vale, pues ya tenemos la legitimación, tenemos la finalidad, podemos dar la información y podemos activar nuestras medidas de seguridad, para que nos entendamos, ¿no? Ahora, ¿lo vamos a tratar para esto y para esto otro? Bueno, pues entonces habrá que informar de ello, ser transparentes, ver la legitimación, etc. Por eso es tan necesario que lo hagamos desde esa base del inicio, siempre con una cuestión clara, que es a la que nos obliga la ley, nos obliga la normativa de protección de datos, que se aplique el principio de minimización. Solo datos limitados, pertinentes y adecuados para esa finalidad del tratamiento. No podemos entender este canal como un genérico buzón para todas las cuestiones, porque nos vamos a encontrar un problema desde el tratamiento, desde la perspectiva del tratamiento de los datos personales. Es más, la propia ley incide mucho en esto y nos dice todo lo que no tenga que ver con la propia denuncia, todo lo que se exceda, es decir, permítanme un poco hablar coloquialmente, el cotilleo que puede acompañar a la denuncia, el responsable lo tiene que suprimir, sobre todo si además hace referencia a categorías especiales de datos. A un pequeño paréntesis,
el Reglamento General de Protección de Datos nos habla de datos que identifican o han identificables las personas, pero establecen medidas adicionales a esa legitimación cuando lo que se tratan son categorías especiales de datos, es decir, aquellas que afectan a elementos pues, de origen racial, cuestiones de tipo biométrico, pues de orientación sexual, filosófica, ideológica, salud, etcétera, ¿no? Una serie de cuestiones que exige una especial protección de los datos y una especial legitimación de esos datos. ¿Se pueden tratar datos de categorías especiales? Sí, lo permite la ley. ¿Vale? Lo habilita específicamente la ley en referencia a la normativa comunitaria, pero siempre que sean los mínimos necesarios, pertinentes, adecuados al caso. Todo lo demás se tiene que suprimir. Y nos añade una cosa que a mí me parece un poquito perversa y diabólica por parte de la ley, que dice, y también lo que no sea veraz. Pero ¿quién tiene que decidir la veracidad de la información que está ahí? Eso... Bueno, lo dejo ahí. A mí me parece uno de los grandes problemas de la norma, que es que el responsable, ¿no? Aquella persona que está entrando en la investigación, deba decidir si lo que le ha llegado es veraz o no, y en función de eso suprimirlo o no suprimirlo, ¿vale? Bueno, debemos tener un punto intermedio, que es la anonimización. Si anonimizamos, menos problema, pero... en un entorno de una denuncia de una infracción, ¿va a ser posible la anonimización? Probablemente perdamos el objetivo de la función, con lo cual pues será complicado. Una vez que se archive, o sea, una vez que esa investigación, si vemos que no va a ningún lado y efectivamente se archiva, bueno, pues ahí sí se puede anonimizar y ya está, para que se tenga constancia de ese supuesto, si se quiere dejar constancia. Pero sí que es cierto que va a ser complicado. Siento poner pegas y no soluciones, pero sí que es cierto que, bueno, pues aquí es donde entrará en el diseño de nuevo, pues realmente definir claramente cuál va a ser la función o cuál van a ser las competencias de quienes hagan esa investigación y quienes tramiten ese procedimiento, en la línea de cuál va a ser pues ese rasgo de veracidad. Yo creo que habrá que esperar a que tengamos más información al respecto, porque es un poquito complicado y al final va a haber que actuar pues un poco con la práctica, porque aquí pues evidentemente ese principio de responsabilidad proactiva se convierte en una especie de tortura del responsable al tener que decidir si suprime, no suprime, conserva, no conserva, qué hace. Bueno, otros principios que se tienen que cumplir, decíamos, ya tenemos pues ese principio de licitud, lealtad, transparencia y finalidad. El resto de principios que tienen que ver pues, con la exactitud, con la confidencialidad, con la integridad, con la limitación del tiempo, nos los va dando la norma de manera desgranada. Es verdad que de una manera que hay que irla cogiendo de aquí y de allá, porque hay partes que hay que coger pues, de lo que debe hacer el sistema de información, es decir, artículo 5, pero luego nos vamos al artículo 33, que es el que nos habla de protección de datos. Bueno, pues hay que ir un poco picoteando de unas y otras, ¿no? El artículo 5 me van a permitir que pues lea un poquito lo que dice, ¿no? Aunque ya seguro que se lo han leído o se lo han dicho por activa y por pasiva en estas jornadas, que el sistema de información, cualquiera de sus fórmulas de gestión, deberá permitir a las personas comunicar información, estar diseñado, establecido y gestionado de una forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante de cualquier tercero mencionado en la comunicación y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma, así como la protección de datos impidiendo el acceso a personal no autorizado. Es decir, aquí tenemos pues, una base de esa idea de cómo tiene que hacerse con una confidencialidad, pues, a un sistema básicamente hermético, que permita presentación de comunicaciones por escrito o verbalmente o de ambos modos, con lo cual pues, la protección de datos tiene que ser distinta, porque si me lo van a presentar verbalmente, puede ser en persona, tendré que buscar la manera de proteger la identidad de ese denunciante. Si le cito en mi despacho delante de todo el mundo, pues ya tenemos ahí un problema, ¿no? Entonces
bueno, pues nos da cuestiones adicionales. Integrar los distintos canales internos de información, garantizar que las comunicaciones presentadas puedan tratarse de manera efectiva, ser independientes, aparecer diferenciados del resto de sistemas internos, contar con un responsable del sistema, contar con una política o estrategia que enuncie los principios generales del sistema, contar con un procedimiento de gestión de informaciones recibidas y establecer garantías para la protección de los informantes. Es decir, nos está diciendo medidas desde el diseño por defecto para poder proteger la identidad de esos denunciantes y de los terceros afectados y crear un hermetismo, como decía, del sistema que permita que eso no salga de ahí hasta que tenga que salir, porque vaya pues a los canales específicos si aquello tiene una identidad como para que se pueda seguir pues la investigación específica, ¿no? Como decía, el artículo 33 dentro del título de protección de datos nos incide en estas ideas de garantizar la confidencialidad, garantizar la protección de datos. Una y otra vez volvemos a lo mismo. Con medidas de seguridad, además, que tienen que ser específicas, como decía, para un canal súper versátil, porque nos dice que por escrito, no digitalmente, verbalmente, por teléfono, en presencia, con grabación, etcétera. Con lo cual tenemos que prever medidas de seguridad y de protección de datos adecuadas. Sí. Una pregunta. En ese caso, si tiene que estar contemplado medios alternativos que se puedan, por ejemplo, un archivo de audio, un vídeo, un audio de WhatsApp o cosas similares, porque claro, el tener que llenar un formulario, tú metes texto ahí, pero es texto, pero lo suyo sería meter la carga de la prueba. Adjuntar esa información como un archivo adjunto, como si fuera un correo electrónico, ya se está dando información de más, está habiéndose el reconocimiento de voces de terceros que, como todos sabemos, en nuestro trabajo todos nos conocemos. Eso, el canal de denuncias, entiendo que se puede personalizar dentro de lo que dice la norma para que se pueda subir, como digo, no sé, un archivo de audio, o incluso si no lo permite, por lo que sea, yo pongo un enlace, le pongo un pin y te lo mando con Google Drive, no lo sé. ¿Hasta qué punto podríamos personalizar ese canal de denuncias? Porque también podríamos subir un vídeo para luego que me digan de que pesa, no llega a los megas, o estás grabando de forma ilícita, que no lo sé. ¿Ahí qué podríamos hacer? Bueno, claro, esa es la historia, ¿no? O sea, la ley no nos dice nada de eso. Nos dice, usted habilite un sistema que le permita hacer todo esto y recibir todas estas denuncias, ¿no? Ahí ahora mismo, iba a hablar de esto después, pero ya lo adelanto, ¿no? Evidentemente, uno de los problemas con el que nos enfrentamos es que no nos sirven los mecanismos tradicionales de sede electrónica o de registro de entrada de documentos, porque evidentemente eso no garantiza ningún tipo de confidencialidad al respecto. Tiene que ser un canal distinto, un canal aparte. Con lo cual puede ser un canal ad hoc que se cree. La propia ley permite que varias entidades, ¿no? Pensando además pues en lo público, tengan la misma herramienta, es decir, que sean responsables de un mismo canal, siempre que luego se diversifique, es decir, que cada ayuntamiento, por ejemplo, tenga su nivel, ¿no? su propia vía de comunicación, pero nada impide, además hace referencia a los pequeños municipios en este sentido y a la posibilidad de contar con encargados de tratamiento. Sí que es cierto que una de las medidas puede ser que se diseñen pues, por los informáticos a través de sistemas de consorcios, etcétera, ¿no? Todos los que conocemos, herramientas específicas que permitan todo esto. A día de hoy lo que nos estamos encontrando, sobre todo porque hay tantos obligados en el sector privado, es que todas las empresas están volviendo como locas a ofrecer canales, ¿no? de denuncias específicos, pero efectivamente suelen ser vías de acceso de tipo electrónico. Que posibilitan eso que está diciendo de lo de enviar archivos de audio, archivos de vídeo, o sea que eso es casi, yo diría, lo menos problemático. A mí me parece mucho más problemático el tema de la llamada telefónica a día de hoy, lo del tener el contestador automático, que a veces puede ser una cosa muy tonta, pero a día de hoy, bueno, pues cómo se gestiona esto y se integra con el canal, ¿no? Para luego la grabación, la transcripción, me refiero a eso. Y la presencialidad.
Pero respuestas informáticas se pueden dar siempre que sean, evidentemente, al margen de lo que son nuestros sistemas normales de sede electrónica, etcétera. Tendrán que contar con sistemas de seguridad adecuados respecto de limitación de quién puede acceder, encriptaciones o cifrados adecuados, pseudonimizaciones cuando sean necesarias, pero el tratamiento de los datos lo habilita la ley. Es decir, no hay problema en que se envíe un audio, que se envíe un vídeo, en el sentido de que podamos tratar esos datos personales. ¿Qué es lo que le va a pesar al responsable del sistema? Pues que tendrá que decidir si eso es veraz o relevante. Entonces, si es veraz o relevante, lo podrá mantener. Yo no creo que el encargado del sistema no puede ser, además, el juez que decida sobre la legalidad o ilegalidad de aquello que se ha recibido, ¿no? Lo que coge es el indicio y luego lo transmitirá, ¿no?, a una fiscalía o a una inspección de servicios, que sean los que tengan que decidir sobre esta cuestión. Pero sí le toca decidir sobre si es relevante y veraz, y si lo destruye o no lo destruye, efectivamente. O sea, es un problema. Pero yo creo que sí se puede permitir la recepción por distintos mecanismos, y luego ver, pues, unos indicios de veracidad, que es lo que me parece más complicado. No sé si eso contesta a la pregunta. Evidentemente, pues eso es complicado. Estos cauces normales, como decía, no nos sirven y necesitamos medidas adecuadas. Sí, no, era un poco por aprovechar ya la pregunta del compañero. En este ámbito de calificación que tiene el responsable, ayer nos comentaban la diferencia entre la diferencia de protección que habría en la calificación del ámbito objetivo. Claro, también le cae al responsable determinar, por ejemplo, si es una infracción grave o muy grave. Todo el mundo que hacemos informes sabemos que, a veces no es tan sencillo, lo va a tener tan claro el denunciante, informante, de que está en el ámbito objetivo, y no se faltaría la confianza legítima de él cuando se le ha advertido que va a ser protegido, y según lo que ayer nos comentaban, si no entra en ese ámbito objetivo tan sutil a veces, quedaría sin protección. Claro, es lo que comentaba antes, ¿no? Que es una carga tremenda la que se pone sobre el responsable de decidir si hay ese ámbito de protección. Pero voy a aliviar un poquito el pesar. Más allá de lo que es la propia protección del denunciante como denunciante, está la protección de sus datos por la normativa de protección de datos. Con lo cual, a pesar de que es posible que no goce de ese blindaje que ofrece la ley en cuanto a el objetivo de la ley, de la denuncia, etcétera, y cuando se tiene que proteger ese estatuto de denunciante, tenemos la obligación de proteger sus datos por la normativa de protección de datos, como cualquier otro hijo de vecino, para que nos entendamos, ¿no? Cualquier persona que inicia un procedimiento a solicitud de interesado se beneficia, por un lado, de la confidencialidad a la que estamos obligados todos los empleados públicos en la tramitación de los procedimientos, salvo que haya obligaciones específicas de publicidad y transparencia, y se beneficia de la protección de datos personales. Con lo cual, es posible, y digo que es una cosa muy pesada, que no goce de la protección como denunciante, pero vamos a darle la protección como persona física. De momento. Ahora, ya luego cómo se decida que se tramita esa cuestión, pues es distinta, ¿no? Es distinto, ¿no? O sea, y efectivamente es posible que no le ampare, y habrá que informarle, digo yo, de que no le ampara esa protección. Esa es la historia. El problema es aquí que pesa sobre quien pesa, y eso es lo problemático, pero no sobre quien tramite ese procedimiento, ¿no? El responsable del sistema, en definitiva. Pero quien sea esa persona, por si es alguno de los que están en la sala, que tenga la tranquilidad de que, bueno, puede proteger esos datos porque tiene la obligación de proteger esos datos. Que no quiere decir que no se puedan ceder a terceros, ojo, esta es la cuestión. Esa es la cuestión, pero la propia ley permite que se cedan los datos a terceros, está legitimado para la cesión de datos a terceros, que lo haga con una cierta cautela suficiente
para ver cuáles son las situaciones que se aplican. Pero yo aquí no rompería una lanza a favor de la protección de datos diciendo, bueno, que nos da una cierta tranquilidad que cualquier persona denunciante denuncie sobre el ámbito objetivo de la ley o denuncie sobre otra cosa, como persona física tiene derecho a la protección de datos personales. En el ámbito de la finalidad, bueno, en fin, más allá de eso, pues tampoco puedo ir, pero claro, sigue pesando en todo caso sobre estos responsables, pues garantizar estos principios. Y hago ahí, aprovecho antes de que se me vaya el tiempo, un breve paréntesis sobre lo que decía antes que iba sobre esto, ¿no? Sobre quién es el responsable. ¿Quién es el responsable del sistema y quién es el responsable del tratamiento de los datos? Aquí la ley da lugar a equívoco, porque es verdad que cuando dice que el responsable, habla de que el órgano de gobierno es el responsable de implementar el canal, que luego el responsable del sistema es el responsable de el tratamiento de los datos personales, y nos induce a muchísimo error. Este es un error que provocó el informe de la Agencia Española de Protección de Datos al anteproyecto de la ley, que creó un equívoco y que ahora ha intentado deshacer. De hecho, nada más publicarse la ley, le entró una consulta por la que se le pedía que se aclarara quién era el responsable, porque entendía la persona que hacía la consulta, con toda la razón, que el responsable de los datos tiene que ser la entidad responsable. No puede ser el responsable del sistema diciendo que ya bastante tiene, va a tener esta persona, ¿no? Porque además el responsable del sistema sabemos que aunque sea un órgano colegiado, luego va a haber una persona delegada que es la que tiene que hacer todas estas cuestiones, pero esa persona no puede estar velando porque los sistemas de seguridad, porque el mecanismo implantado, porque el procedimiento aprobado, bastante tiene con lo que tiene, ¿no? Entonces, la Agencia de Protección de Datos dice claramente que el responsable es la entidad, empresa privada o entidad pública. Lo dice, pues eso, ahora lo que decimos, yo digo, está fenomenal, estoy de acuerdo con que el responsable tiene que ser la entidad, pero vamos, va a ser palabrita de la Agencia Española de Protección de Datos, porque la ley dice otra cosa. Y lo que nos dice el reglamento europeo es que el responsable es que él define los fines y medios, pero si hay un ámbito con una ley que nos dice que el responsable es otro, el responsable es otro. O sea que, bueno, pues vamos a contar con que el responsable es la entidad y a esperar que a lo mejor en alguna actualización de la ley esto se mejore. Pero a día de hoy la ley dice una cosa y la Agencia Española de Protección de Datos dice otra, pero porque el entuerto lo ha causado ella, que para otras cosas la agencia funciona muy bien, pero bueno, pues aquí la lía un poquito, y esto va a quedar grabado y pero luego la ha aclarado a través de su gabinete jurídico, ¿no? Para decir que el responsable es la entidad, ¿vale? Entonces, aquí quien tiene la responsabilidad es la entidad. Es cierto que podemos contar con corresponsables. Cuando el canal se establezca compartido entre entidades, las entidades van a ser corresponsables, porque van a establecer los fines y los medios de una manera común, a pesar de que luego cada uno tenga su acceso. Y es cierto que la ley permite que haya encargados de tratamiento, es decir, hablando llanamente, que se contraten sistemas, canales, ¿no? Soluciones, digamos, informáticas para poder hacer esto. Todas las que digo que están aquí pululando. Es cierto que para las entidades públicas la ley es más rácana, ¿no? Y dice que hay que acreditar la insuficiencia de medios y todas estas cosas, con lo cual, pues, bueno, pues habrá que ver. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que ese encargado de tratamiento, es decir, la solución de un tercero que nos permite habilitar la vía de acceso, solo es para eso. No se puede externalizar el sistema interno de información en su totalidad. Solo se puede externalizar la vía de acceso de las denuncias. Con lo cual, todo lo que es ya la tramitación del procedimiento tiene que hacerse en la vía interna de la propia organización. Eso no se va a poder externalizar en ningún momento.
¿vale? Entonces, bueno, con eso, para que veamos un poquito los roles que nos vamos a encontrar desde la perspectiva de protección de datos. El responsable es la entidad, es decir, el que va a tener que definir cómo se hace el canal, cómo se hace el procedimiento, cómo se implementa, cuáles son sus medidas de seguridad, cuál es la información que se da, cómo se incluye en el RAT, todas esas cosas es la entidad local, si estamos en el ámbito que estamos, la entidad administración o la entidad privada de que se trate. Ese es el responsable. Independientemente de que haya personas a las que se les dé acceso a esa información. Y esas personas, en aplicación de ese principio, y vuelvo ya a mis principios de minimización, limita claramente, para poder hacer ese hermetismo que decía del sistema, las personas que pueden acceder dentro del sistema. Y nos dice muy claramente el artículo 32 que el acceso a los datos personales contenidos en el sistema interno de información quedará limitado dentro del ámbito de sus competencias y funciones exclusivamente a el responsable del sistema y a quien lo gestione directamente, es decir, esa persona pues, delegada y que lo lleva. El responsable de recursos humanos o el órgano competente debidamente designado solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador. En el caso de los empleados públicos, el órgano competente para la tramitación del mismo. El responsable de los servicios jurídicos de la entidad y organismo si procediera a la adopción de medidas legales en relación con los hechos relatados en la comunicación. Los encargados de tratamiento que eventualmente se designen y el delegado o delegada de protección de datos. Es decir, hay una compartimentación estricta, no solo se limitan los roles de las personas que pueden acceder, y está muy restringido para garantizar ese cierre y esa confidencialidad del sistema, sino que no todos pueden acceder a todos los casos, sino que de nuevo el responsable del sistema o la persona, ¿no?, designada por este tendrá que decidir a quién invita a que acceda a esa información para poder tramitar el procedimiento. Y no todos podrán acceder en todos los casos, sino que solo podrán acceder cuando motivadamente, en función de la investigación que se esté haciendo, tenga que intervenir esa persona. Menos el delegado de protección de datos, que como Pedro por su casa puede entrar en el sistema con esa obligación que nos establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos de mantener la máxima confidencialidad del secreto y asesorar y supervisar. Si no podemos acceder, ni podemos asesorar, ni podemos supervisar en estos sistemas, ¿vale? Con lo cual está muy acotado quién puede acceder. Igualmente que de acotado está lo que decíamos antes, y de verdad que voy a ir terminando en breve, perdón, las cesiones de datos, a quién se le puede ceder, y eso tiene que estar especificado en esa información que, como decía, pues tiene que estar explicitada en el registro de actividades de tratamiento, es decir, hay que mantener un inventario, ese registro que además es público, que nos puede servir de esa información de segunda capa, ¿no? Esa cláusula informativa que se haga de acceso, pues se puede ampliar con esa segunda capa de acceso. Bueno, tenía muchas más cosas para contar, porque yo me enrollo como las persianas, pero simplemente una última cosa, que es lo de la limitación temporal. Uno de los principios de protección de datos es que los datos no pueden estar eternamente siendo objeto de tratamiento, sino que no solo se deben suprimir, nos dice la norma, cuando no sean necesarios, incluso aquí nos dice que no hace falta bloquearlos antes de suprimirlos, se suprimen directamente. Pero sí que tenemos unos límites temporales. El límite temporal que dice mínimo tiempo necesario para investigar, como máximo los 3 meses, que son los que tiene de investigación, ¿no? Y después, dentro del sistema, como máximo, esa conservación durante 10 años, ¿no? Podemos tener en cuenta aquí que para lo que nos dicen como medidas de seguridad, la normativa general de protección de datos es que el mínimo tiempo, además con medidas adecuadas, pues en su caso de pseudonimización, anonimización, etcétera, ¿vale? Entonces, es importante mencionar simplemente pues las medidas de seguridad que tienen que garantizar que el sistema mantenga su integridad, mantenga su disponibilidad frente a posibles ataques, que tenga una resiliencia, es decir, que apliquemos todo lo que es el Esquema Nacional de Seguridad a todas estas cuestiones. Y ya, por último, decir que el delegado de protección de datos aquí es un amigo. Ya sé que muchas veces somos vistos como es que me va a poner pegas, pero las pegas son buenas porque dan seguridad.
no solo supervisamos, asesoramos. Y si se nos llama desde el inicio no vamos a poner pegas. Ponemos pegas cuando se nos consulta tarde y cuando ya está todo el pescado vendido y de repente decimos, pero si eso no se puede hacer. Seguro que les resulta familiar alguna de estas situaciones, ¿no? Pero si estamos desde el inicio, podemos ayudar, colaborar y asesorar a que esto sea, pues, este tratamiento de datos sea más o menos fácil. Siento haberme extendido y abierta a sus preguntas. Muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, vale. Pues aquí, luego allí, me parece. Bueno, muchas gracias por la exposición, ha sido muy clara, muy instructiva. Y bueno, yo simplemente quería generar una casuística de cuando, por ejemplo, hay abierta una denuncia, una información en donde ataca directamente a un denunciado y justo en ese momento ese denunciado ejerce su derecho de acceso a sus datos personales. Quizá cuando el proceso está en fase de investigación no le podamos dar a ese interesado que está ejerciendo su derecho de acceso, no podemos ejercer ese derecho, pero tampoco le podemos decir que no se lo damos porque está denunciado. Entonces, no sé muy bien en esa situación hasta dónde se puede llegar, ¿no? A ver, la casuística es muy variada. Es verdad que la ley dice claramente que la protección del denunciante implica que no se le va a dar al denunciado la identidad del denunciante. Dicho sea de paso, la mayoría de las veces, en pequeñas organizaciones sobre todo, resultará relativamente fácil saber de quién viene. Con lo cual, pues, bueno, lo que hay que intentar es proteger respecto de posibles repercusiones, ¿no? Digamos. Pero sí que es cierto que en ningún caso se le va a dar acceso al denunciado a la identidad del denunciante. Eso no quiere decir que no pueda tener acceso a la existencia de una investigación en algunos casos. Es verdad que hay casos en los que ni siquiera se le permite tener acceso a esto. Por eso, de todas maneras, yo es verdad que he hablado mucho del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero la otra base de legitimación que contiene la ley es la Ley Orgánica 7/2021, que es la que habla de la protección de datos en los casos de investigaciones, de ilícitos, etc. Entonces, ahí el reconocimiento de los derechos, tradicionalmente ARCO, digamos que es distinto, porque muchas veces efectivamente no se le puede dar acceso a los datos que se están tratando sobre esa persona, ¿vale? Entonces, digamos que ahí sí, error mío porque no lo he mencionado, o sea, como he hablado en genérico de la protección de datos, pero la ley dice que la base de legitimación también está en el 11 de la Ley Orgánica 7/2021, con lo cual no tenemos que aplicar estrictamente en todos los casos ese derecho de acceso, sino que, y al igual que se nos restringe en algunos casos pues el derecho de oposición, ¿no? El derecho de supresión, también se puede limitar el derecho de acceso. Hay que pensar que de todas maneras los derechos pues no son absolutos, tienen limitaciones y efectivamente habrá que garantizar, y es una dificultad que se da en este caso pero que se da en otros muchos, ¿no? Cuando estamos en el ámbito de informaciones reservadas, por ejemplo, ¿no? O en determinadas investigaciones que llevan mucho tiempo y que sin embargo pues hasta que no está todo muy hilado se le da traslado al acusado del pliego de denuncias. Bueno, pues aquí yo creo que hay que actuar de una manera parecida en ese caso, pero sí que está previsto poder limitarlo. Hola, buenos días. David Povedano, del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Quería preguntarte si ves compatible que el delegado de protección de datos sea el responsable del sistema. No, por la cuenta que me trae. ¿Y jurídicamente? Jurídicamente le veo una dificultad. O sea, yo creo que aquí el artículo 32, cuando nos habla de los roles que pueden, intervenir. Hay otros artículos, ahora mismo no recuerdo el número, pero que son los que dicen que obligatoriamente tiene que haber un delegado de protección de datos. Creo que el delegado de protección de datos aquí juega un papel de garantía. Entonces, ese papel de garantía exige una independencia, una autonomía que es incompatible con la de ser el responsable del sistema. Si juntamos las dos figuras, nos cargamos uno de los ejes
de garantía del sistema. Es decir, es más sencillo porque, claro, ya el responsable sabe de protección de datos, pero creo que nos cargamos una de las garantías que establece. Entonces, a mí, por aplicación estricta del artículo 32 y por las otras menciones que se hacen en la norma al delegado de protección de datos, me parece que no es compatible que sea la misma figura en cuanto a ese rol de independencia, etcétera, etcétera. Que después se haga... Bueno, también es cierto que los delegados de protección de datos hacemos en el día a día muchas cosas que en principio la ley no nos dice que tenemos que hacer, sino que es el responsable y nosotros ya vemos y sin embargo los hacemos. Y hay muchos casos en los que el delegado de protección de datos no tiene una figura específica, sino que compatibiliza su función de delegado de protección de datos con otras funciones, siempre en teoría que no haya conflicto de intereses. Bueno, aquí conflicto de intereses se puede dar o se puede no dar, no lo sé, pero a mí me parece que el hecho de que se refleje de manera independiente en la ley como roles de acceso distintos, como implica, hay que inferir de ahí que son elementos de garantía distintos. Para mí, no. Ahora, que si se hace sea absolutamente, nos rasgamos las vestiduras, probablemente tampoco, pero creo que no es adecuado ni deseable desde el punto de vista jurídico, ya no solo personal. ¿Más cuestión? ¿No? Pues bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Muchas gracias.